Ya, pues. Ok, continuamos entonces con el tema de trastornos circulatorios y hoy nos toca hablar sobre hemorragia. La hemorragia la vamos a definir como la salida de sangre, como la salida de sangre o el escape de sangre de los vasos sanguíneos. En otras palabras, va a ser como una extravasación sanguínea, es decir, la sangre va a escaparse de los vasos sanguíneos, de cualquier vaso sanguíneo, sea arteria, sea vena o sea capilar, ¿ya? De cualquiera. Esto puede suceder en una arteria, en una vena o en un capilar, incluso en el corazón, ¿ya? Si se rompe una pared ventricular, por cualquier motivo, la sangre se va a escapar de ahí y eso también se va a llamar hemorragia. Y vamos a referir que siempre que haya hemorragia va a ser una pérdida de sangre. La hemorragia o la sangre los glóbulos rojos una vez salen del vaso sanguíneo, estos ya no vuelven a ser reintroducidos al vaso sanguíneo para volver a circular. Eso no sucede. Un glóbulo rojo apenas deja un vaso sanguíneo, eso ya es considerado hemorragia y ese glóbulo rojo está destinado a ser fagocitado y destruido. ¿Ya? Eso sucede. La hemorragia tiene varias clasificaciones, vemos según su localización, según el vaso que esté afectado, según la forma de producción y según la magnitud. Vamos a ver algunas de ellas. No es muy difícil de comprender. De acuerdo a la localización, la podemos clasificar en hemorragias externas cuando la sangre extravasa hacia el exterior del animal y se puede detectar, se puede ver. Nos podemos dar cuenta de que tiene una hemorragia y otra que vamos a clasificarla como hemorragia interna en la que puede haber una ruptura o alguna patología a nivel de un órgano interno que desemboque una pérdida de sangre entera y esta va a ir a acumularse en cavidades corporales. Esa va a ser un poco más difícil de detectar, pero al final de cuentas se puede. Ahora, según el vaso sanguíneo que afecte, tenemos la hemorragia a nivel arterial, la hemorragia a nivel de una vena y la hemorragia a nivel capilar. Si lo que se rompe es una arteria, la pérdida de sangre va a ser mucho más rápido. Si lo que se rompe es una vena, va a haber pérdida de sangre un poco más lenta y en un capilar mucho más lento todavía. Ahora, la hemorragia, según su magnitud, también recibe un nombre y estos nombres se los tienen que anotar en su glosario. Tenemos que petequias se van a llamar a las hemorragias que estén representadas con pequeños puntos entre 2 3 milímetros de diámetro. Después estos pueden juntarse varios puntos y formar un tipo de hemorragia más grande o directamente presentarse otro tipo de hemorragia que se llama equimosis. Todas estas van a estar en superficies de órganos, ¿ya? En superficie de órganos. Entonces, equimosis, que van a ser otros focos hemorrágicos circulares con unos bordes más o menos difusos y van a estar más grandes que las petequias, es decir, de 5 milímetros para arriba. Sus fusiones van a ser como manchas de sangre en diferentes órganos, en la superficie de órganos. Ser manchas de sangre más grandes. Hematomas van a ser acumulaciones circulares o no, que van a estar en tejido subcutáneo o en algún otro órgano, pero van a ser un cúmulo de sangre más o menos esférica y coagulada, ¿ya? Eso va a ser un hematoma. Lo más común, lo que nosotros solemos ver es que se forme a nivel subcutáneo, ¿ya? Pero puede formarse en otro órgano interno y romperse una parte del órgano, encapsularse y quedar sangre coagulada ahí. Eso se llama hematoma. Estas cuatro de aquí, estas cuatro serían de acuerdo al tamaño o a la magnitud de la hemorragia. Luego tenemos otra que va a ser como la forma en cómo se va a producir la hemorragia. Y vamos a tener dos mecanismos, es decir, ¿cómo se puede dar la hemorragia? Bajo dos mecanismos. Esa sería la pregunta a responder. ¿Cómo se puede dar la hemorragia? Por dos mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos para que se produzca esa hemorragia? Van a ser estos dos.
El más fácil de entender y el más conocido es que un vaso sanguíneo se rompa y eso permite el escape de gran cantidad de sangre. A eso se le llama hemorragia por rexis, que va a ser la ruptura de la pared del vaso sanguíneo, hemorragia por rexis. Causas traumáticas o mecánicas más comúnmente. La otra, la otra va a ser la hemorragia por diapédesis, que en vez de que la pared se rompa, esta va a aumentar su permeabilidad y esto entre cada célula endotelial que está revistiendo el vaso sanguíneo. Recuerden que histológicamente el vaso sanguíneo tiene células endoteliales ahí en la pared, que son las que le dan la integridad. Entonces, estas células endoteliales suelen separarse, están unidas, pero se separan y eso permite el aumento de permeabilidad. Y bajo diferentes formas ya este glóbulo rojo puede atravesar, escaparse cuando se pierde la selección de la pared endotelial, porque a veces se aumenta su permeabilidad para dejar pasar ciertos componentes. Pero a veces cuando se esa capacidad de selección, entonces se escapa el glóbulo rojo y ese escape de glóbulos rojos ya se considera también hemorragia. Estos son las formas de, veámoslo aquí, más arriba, las petequias, equimosis, van a formarse por diapédesis, sufusiones y hematomas van a formarse por rexis, que sería lo más común. Disculpe, doctor. ¿Sí? Sí. ¿Será que me puede aceptar? Es que me estoy quedando sin batería en mi celular. ¿Cuál es su nombre? Leonardo Robles. ¿Ya está esperando? Sí, ya está ahí. Bien. Continuamos. Gracias. Al igual que en el edema, la hemorragia, según dónde se localice, va a presentar o va a adquirir también un nombre para cada tipo de localización. Tenemos aquí algunos, hay muchos, los tienen que estudiar después ustedes, pero siempre la mayoría va a empezar con la palabra hemo y tenemos, por ejemplo, hemotórax, que va a ser una sangre vaciada en cavidad torácica o una hemorragia a nivel de cavidad torácica, hemoperitoneo en cavidad peritoneal, hemopericardio en saco pericardio, hemoptisis, que va a ser una expulsión de sangre por la boca proveniente del pulmón, hematenesis, que va a ser presencia de sangre en el vómito, epistaxis, que va a ser de origen nasal, melena, que va a ser hemorragia a nivel de tubo digestivo, hematuria, que va a ser la presencia de sangre expulsada por la orina, y así tenemos varios otros nombres. Y hay un término que se llama púrpura hemorrágica, en el que se refiere a múltiples hemorragias en superficies y serosas y mucosas del animal. Vemos aquí algunas imágenes, y esto es una cavidad torácica, este es un pulmón, y aquí tenemos un gran líquido rojizo que corresponde a sangre, entonces esto recibe un nombre técnico a partir de ahora que se llama hemotórax. Acá en saco pericárdico tenemos la hemorragia también, que ya conocemos que recibe un nombre específico que sería hemopericardio. Acá hemoperitoneo, esto se puede dar en torsiones de órganos, rupturas de órganos. Y notan aquí, abajo esto es sangre y acá tenemos un coágulo. Y esto es lo que se conoce como púrpura hemorrágica. Son varias petequias y equimosis distribuidas por las serosas y y la piel de animales. Se puede dar en procesos
de coagulopatía intravascular diseminada, que es un evento que lo vamos a hablar después, y procesos de intoxicación, septicemias, etcétera. Se van a ver estas cosas. Acá, epistaxis, sangre, sangre, sangre. Puede ser de origen traumático o puede que haya algo lesionando esta zona o puede ser aquí por esfuerzo excesivo en este animal que es de carrera. Y en el perro pueden ser algunos problemas infecciosos o neoplásicos que es común que causen sangrado de la nariz. Acá hematuria, que va a ser la sangre que se elimina por la orina. Hay algo que hay que diferenciar aquí. A ver, vamos a poner esto. Esto pueden ser dos cosas. Orina teñida de color rojo puede ser hematuria, que ya sabemos qué es. Y la otra patología que pudiera ser el diferencial o el otro término sería hemoglobinuria. Hemoglobinuria, ¿ya? Entonces, una va a ser sangre entera con contenido de glóbulos rojos y la otra va a ser simplemente conteniendo la proteína de la sangre, ¿no? La hemoglobina. Entonces, esta de acá, hematuria, se me ocurre que puede darse por lesiones directas sobre el riñón o sobre el tracto urogenital. En raras infecciones o intoxicaciones puede darse esto. Una de estas plantas, por ejemplo, el helecho es el que produce hematuria. Intoxicaciones, lesiones traumáticas sobre el riñón. Y la hemoglobinuria se va a dar en procesos de hemólisis. Espero que estén anotando todos estos términos, ¿no? Hemólisis. Parte de los objetivos de esta materia es que aprendan también a manejar nuevos términos médicos. La hemólisis significa la destrucción de glóbulos rojos. Entonces, cuando un glóbulo rojo se destruye, deja libre esa proteína que se llama hemoglobina, que es al final la que da esa tonalidad rojiza. Y como la destrucción o la hemólisis es tan intensa en el animal, esta hemólisis o esta hemoglobina que queda libre tiende a eliminarse por la filtración renal y ser eliminada ya expulsada por la orina. Entonces va a teñir la orina de una tonalidad rojiza, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta porque identificando si es hematuria o hemoglobinuria vamos a tener causas diferentes, ¿no? ¿Qué puede causar hemólisis en animales? Lo más común es que hay procesos tóxicos también, sistémicos, pero una que es común principalmente en bovinos. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, sí, es que me salió un aviso que se cerró la sesión. ¿En qué estábamos? La hemólisis, ¿no? La hemólisis se puede ver a hemoparásitos, principalmente en bovinos. Estos hemoparásitos tienen la capacidad de destruir los glóbulos rojos y como la infestación es masiva, entonces destruyen un montón de glóbulos rojos. Y terminan matando al animal por una anemia aguda. ¿Qué hemoparásitos? Babesia y trypanosoma. Acá tenemos dos imágenes que estos pequeños puntitos rojos se corresponden a, ¿qué dijimos? Petequias. A petequias, ¿no? Entonces tenemos en la superficie del órgano pequeños puntitos que van a ser focos de hemorragia. Y acá en
En la mucosa del proventrículo, esta es una molleja de aves, este es proventrículo, también una marcada hemorragia petequial que indica también un problema ahí. Ahora, a ver, vamos a ver. Siguiente. Ya me quedo aquí un momento porque la hemorragia también nos va a indicar un signo clínico. ¿Ya? La hemorragia también nos indica un signo clínico de un evento que está causando esa hemorragia. Y es útil que conozcan petequias, equimosis, sufusiones, hematomas, porque ayudan a diagnosticar enfermedades. Pueden ser lesiones características de ciertas enfermedades. Por ejemplo, este es un riñón de cerdo en el que tienen una enfermedad que se presenta con hemorragias en múltiples órganos, pero también en la superficie de los riñones. Cuando está en la superficie de los riñones, se puede decir que es compatible con peste porcina, ¿no? Clásica, que sería la enfermedad. Acá en aves, cuando encontramos esta lesión en aves y además el ave tiene cierta sintomatología o signología que conoceremos después como sintomatología nerviosa, y encontramos estos puntos en la mucosa del abomaso, esta hemorragia petequial en la mucosa del abomaso, podemos decir que se trata de enfermedad de Newcastle, ¿ya? O es compatible con la enfermedad de Newcastle. Hay ciertas hemorragias que nos ayudan a llegar al diagnóstico. Acá también hay pequeñas equimosis y sufusiones. Tenemos acá en el labio y en la mucosa del abomaso de un bovino. Pues puede ser deberse por parásitos, problemas tóxicos. Acá puede deberse a infecciones como hemoparásitos o a intoxicaciones con estos warfarínicos que son productos anticoagulantes. Entonces termina el animal presentando hemorragias por todos lados. Y la hemorragia es de tipo petequial, equimótica y estas manchas sufusión. Acá tenemos otra sufusión en el encéfalo. Puede ser un golpe, puede ser una ruptura de un vaso sanguíneo a nivel de este lugar. En fin. Pero está más compatible con hemorragia por diapédesis o por rexis. ¿Qué me dicen? Hemorragia por rexis. Y tenemos acá también hemorragias a nivel del músculo cardíaco. Acá tenemos otra que son hematomas, fracturas, golpes, pueden provocar coágulos atrapados a nivel subcutáneo, otro coágulo atrapado acá a nivel de encéfalo, también se llama hematoma. Y tenemos una que es común en perritos que tienen las orejas largas, cuando tienen algún problema de oído ellos, tienden a menear la cabeza o golpearse la oreja con las patas y se provocan lesiones vasculares, la ruptura de los vasos sanguíneos que al final termina acumulándose sangre a nivel del tejido subcutáneo de las orejas o de este pabellón auricular entre la piel y el cartílago. La forma de curar es drenar la sangre y limpiar y suturar de nuevo. Se llama otohematoma. Bien, aquí en esta imagen tenemos, voy a saltarme un poco a esta. Acá tenemos que, habíamos dicho la hemorragia, ya conocemos cuál es su concepto, sabemos cuáles son las dos formas o mecanismos por los cuales se puede dar hemorragia, por ruptura de vasos sanguíneos o corazón o por aumento de permeabilidad en ellos. Cuando es por ruptura se llama hemorragia por rexis, cuando es por aumento de permeabilidad va a ser hemorragia por diapédesis. Y además sabemos un montón de clasificaciones de la hemorragia de acuerdo a la magnitud, a su localización, etcétera, al vaso sanguíneo que esté afectado. Ahora, cuando hay hemorragia, esta tiene una consecuencia y va a tener dos claras. No nos vamos a entrar mucho en detalle en esto todavía, pero cuando hay hemorragias crónicas o hemorragias
una gran cantidad de volumen, un volumen de sangre considerable, el animal va a terminar con anemias. ¿Ya? El animal va a terminar con anemias. Anemia significa poca cantidad de sangre o de glóbulos rojos, que va a ser la parte roja de la sangre. Esa es la que se va a ver disminuida. Y cuando el animal pierde más del 30% del volumen de sangre, ya su consecuencia va a ser que puede producir un shock hipovolémico. Y el shock hipovolémico, si no se trata de inmediato, el animal muere de forma rápida. ¿Cómo podemos ver que el animal ha tenido una anemia o que está padeciendo una anemia? En las mucosas, principalmente de aquí, las encías, ¿no? La mucosa de la cavidad oral. Estas tienen que tener una tonalidad rosada intensa. Y cuando se las ve de esta tonalidad blanquecinas o medio blanco y amarillento, entonces podemos asumir que el animal está frente a un proceso anémico. Hay que ver por qué tiene la anemia: por una hemorragia por rexis, por una hemorragia por diapédesis, por una desnutrición, por una falta de proteína, por falta de hierro. Hay varias causas también de las anemias, no solamente la pérdida de sangre entera, ¿no? La desnutrición, la falta de hierro, de algunos otros componentes también termina causando anemia. El problema renal también termina causando anemia. Puede ser por parásitos igual. Claro, los parásitos terminan causando un cuadro de desnutrición en el animal y el animal está débil, anémico, o sea, está débil porque está padeciendo anemias. ¿Qué significa o qué de malo tiene que un animal padezca anemia? A ver, miremos un poquito más allá la consecuencia. ¿Me pueden decir algo más? Sí, ¿qué problema hay con la anemia? ¿Quién me dice? ¿Qué problema hay con la anemia? Tenemos la hemorragia. La consecuencia de la hemorragia es que puede haber anemias o shock hipovolémico, pero a ver, ¿qué consecuencias hay con la anemia? ¿Qué de malo tiene la anemia? Que si empeora puede producir leucemia. No, no, no. Pérdida de glóbulos rojos. Sí, eso es hemorragia. Vamos, ¿para qué son importantes los glóbulos rojos? Para llevar Para oxígeno. oxigenar las células. ¿Para qué? ¿Para qué son importantes los glóbulos rojos? Voy a pausar la grabación. Continuamos y con trastornos circulatorios hoy vamos a hablar un poco de trombo o trombosis. Trombo o trombosis. El concepto de trombo va a ser que se va a referir a un coágulo, un coágulo de sangre adherido a la luz de un vaso sanguíneo. ¿Qué es el trombo? Es un coágulo de sangre que está adherido a la luz de un vaso sanguíneo. Se va a adherir al lugar donde se forma el trombo. Como ven en esta imagen, tenemos un vaso sanguíneo, glóbulos rojos que van circulando por ahí, algunas células blancas, y aquí se empezó a formar un coágulo. Este coágulo que está pegado por dentro, en la luz del vaso sanguíneo, recibe el nombre de trombo. Es un trombo. ¿Por qué se formó? Por algunos eventos que vamos a ver ahorita. Entonces, el trombo no va a ser más que un coágulo sanguíneo este que conocemos, el que se forma para controlar la hemorragia. No tiene ningún aditamento extra, ¿ya? Es simplemente un coágulo sanguíneo. Ahora, ¿qué tiene el coágulo sanguíneo? Por si vamos a tener que, ¿cómo se forma un coágulo sanguíneo? Se va a formar por la cascada de coagulación. Vamos a resumirlo eso un poco. Tenemos que un vaso sanguíneo se lesiona en la pared, se rompe, tiene una lesión aquí en el endotelio, hay el escape de sangre. Ese vaso sanguíneo va a reaccionar primero contrayendo
la luz de ese vaso para contrarrestar un poco la fuga de sangre. Y después vienen y se adicionan ahí en esa lesión del endotelio un montón de plaquetas. Plaquetas. Van a ir a formarse una pila de plaquetas ahí alrededor de esa lesión. Y a esto le llamamos tapón plaquetario. Tapón plaquetario. Cuando este tapón plaquetario no sea suficiente para contrarrestar la hemorragia, se activa este otro que va a ser la cascada de coagulación. Entonces aquí hay hemostasis primaria, hemostasis secundaria, se suele llamar. ¿Y en qué consiste toda esa cascada de coagulación? No va a ser más que terminar formando fibrina en forma de red sobre las plaquetas para que en esa red se adicionen otros componentes celulares como más plaquetas, células blancas y células rojas o glóbulos rojos. Entonces, y esa red los va a mantener pegados ahí. Ese es el tapón plaquetario con coágulo de fibrina. Entonces, ahí está completo toda esa cascada de coagulación. Vemos. Entonces, un trombo no va a ser más que un coágulo, ¿no? Este es el mecanismo por el cual se forma el coágulo o el trombo. Yo les pregunto, ¿cómo se forma el trombo? Van a responder a partir de una lesión en la que se forma un tapón plaquetario y luego por cascada de coagulación se le adiciona fibrina al tapón plaquetario y ya tenemos el coágulo. De manera que, ¿qué componentes tiene el coágulo sanguíneo? Podemos deducir nosotros qué componentes tiene el coágulo sanguíneo. Tiene plaquetas, tiene fibrina, tiene glóbulos blancos y tiene glóbulos rojos. ¿Ya? Plaquetas, fibrina, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Eso es lo que hay en un coágulo sanguíneo. ¿Cuáles son los eventos patológicos? Atiendan bien, ¿cuáles son los eventos patológicos que van a desencadenar la formación de un trombo? Y tenemos tres a los que se les suele llamar, con este nombrecito de aquí, triada de Virchow, que comprende una lesión directa sobre el endotelio o el endocardio. Fíjense que el trombo entonces también se va a formar dentro del corazón. Una lesión directa sobre el endotelio, que eso puede ser por parásitos, traumas, abscesos, aumento de permeabilidad, lesiones, etc. Va a haber otro evento que va a ser por turbulencia del flujo sanguíneo y aquí tenemos hipoxias, estancamientos, aterosclerosis, aneurismas, que van a cambiar la forma de cómo circula la sangre. Y veamos aquí en este ejemplo, tenemos dos gráficas. Arriba tenemos un flujo laminar de sangre que significa que van en línea recta y todos los componentes, plaquetas, glóbulos blancos, esos van por el centro y por la orilla van todos los otros componentes, que va a ser la parte líquida. Cuando esta forma de circular cambia, se vuelve con un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento puede hacer que los componentes que van por la parte central y entre plaquetas, células blancas, lleguen a tener contacto con la pared endotelial y terminen produciendo un coágulo. Y se termina activando la cascada de coagulación y produciendo un coágulo. ¿Qué puede cambiar ese flujo o qué puede provocar una turbulencia del flujo sanguíneo? Pues miren, tenemos hipoxias por congestión, ¿ya? Entonces, cuando hay un proceso congestivo, se van a formar coágulos también. Estancamiento de la circulación, que también puede ser lo mismo que circulación, que congestión. Aterosclerosis, que van a ser estas placas de colesterol que se forman en la pared de un vaso sanguíneo, que es una patología más estudiada en medicina humana y que también provoca un flujo, una turbulencia del flujo sanguíneo. Y aneurisma, ¿no? Que los aneurismas también son dilataciones de la pared
de un vaso sanguíneo. Tenemos un vaso sanguíneo y de pronto viene y hace como un globo ahí. Y viene el flujo sanguíneo. Entonces el flujo viene por aquí, pero se choca aquí y provoca esa turbulencia. Entonces aquí se puede formar un coágulo. ¿Qué se llama ese coágulo a partir de ahora? Un trombo. A eso se refiere. En el caso de aneurisma. Y otros componentes que van a ser hipercoagulabilidad en procesos de donde haya sepsis, donde haya algunos factores predisponentes de ciertos animales y esas cosas. Se van a formar pequeños coágulos que también van a estar pegados a la pared de los vasos sanguíneos, como que se formen de nada. Los trombos también los vamos a clasificar según su color, según el agente que pueda provocar el trombo y según su localización. Pueden haber trombos de color rojo, los que van a tener mayor cantidad de glóbulos rojos. Pueden tener trombos blancos, que van a tener una baja cantidad de glóbulos rojos y alto contenido de fibrina. Podemos tener que el trombo se lleve por un proceso infeccioso y se le puede llamar trombo séptico, o que lo desencadene un parásito y se puede llamar trombo parasitario. De acuerdo a su localización, trombos arteriales, trombos venosos, trombos linfáticos, trombos cardíacos y trombos capilares. De acuerdo al vaso sanguíneo donde se lleve a cabo el trombo. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, trombos arteriales, tenemos un parásito que se localiza en la luz de una arteria mesentérica en que se suele alimentar de por ahí, entonces lesiona la pared de la arteria y esa lesión va a desencadenar la formación de un trombo. ¿Ya? Acá hay algunas imágenes en las que tenemos un trombo que está pegado aquí en el endocardio. Esta parte blanca con manchas rojas, eso es el trombo. Tenemos acá otro trombo que está en una arteria. Viene que este ya es un trombo más blanco, fíjense, porque tiene un alto contenido de fibrina. Suelen tener como una primera parte y luego otra colita más allá. Acá hay otra que es un trombo que se produjo en arteria pulmonar, entonces ahí está el trombo bien encallado. Esto pudo haber iniciado aquí o venir de otro lado. Si inició aquí es trombo, si llegó de otro lado vas a recibir otro término. Y aquí tenemos cómo se ve el trombo en un vaso sanguíneo. Vamos a ver una lesión, lugar de la lesión, el depósito de fibrina, las plaquetas no las vamos a ver. Vamos a ver esta red de aquí, el mayor aumento que va a ser la fibrina. Todos esos puntos azules van a ser, pequeños puntos azules son glóbulos blancos y toda esta parte roja ya va a ser glóbulos rojos, ¿no? Entonces esos son los componentes del trombo. ¿Cómo puede terminar un trombo? Es que el coágulo repare la pared vascular y luego el trombo termine deshaciéndose. Eso quiere decir licuefacción, que va a producirse la destrucción de la fibrina por algunas enzimas que se van a liberar ahí de macrófagos y de las mismas células endoteliales. Puede ser que el trombo se organice y forme canalización. Eso no va a ser más que el trombo se encalle aquí en la pared y empiecen a formarse vasos sanguíneos entre medio de ese trombo para restituir el flujo sanguíneo. Puede que este haya sido producido por bacterias y estos se desprendan y se vayan hacia otro lugar, empiecen a circular por la sangre, entonces eso se va a llamar como émbolo. Si el trombo se desprende, se va a llamar émbolo, ¿ya? Y la otra forma en la que puede terminar un trombo es que ya cause una consecuencia para el animal, que a veces la mayoría de los trombos pasan desapercibidos, pero llega un momento en que se forma uno tan grande o en un vaso sanguíneo tan pequeño que llegue a obstruir la totalidad de la sangre, que llegue a obstruir la totalidad de la circulación.
Entonces fíjense que la sangre fluye hacia ese lado. Y aquí vamos con las consecuencias del trombo. Anótense, consecuencias del trombo. Anotemos, primer consecuencia, que forme un émbolo. Este émbolo es el trombo desprendido que va a circular por el vaso sanguíneo y va a ir a parar quién sabe dónde. ¿Ya? Ese es el émbolo. La segunda consecuencia va a ser que, ¿qué se llama el evento en el que la sangre no fluye hacia un tejido? La disminución del flujo sanguíneo a un tejido, ¿qué se llama? Lo avanzamos en el primer tema. Isquemia, doctor. Muy bien, isquemia. Entonces, ¿qué va a producir la segunda? Obstrucción de un vaso sanguíneo. Aquí lo vamos a poner, obstrucción del vaso sanguíneo. Y vamos a dividirlo en dos, ¿ya? Fíjense, la segunda consecuencia es la obstrucción del vaso sanguíneo. Si el vaso sanguíneo es una arteria, ¿qué se llama eso? Isquemia. Y la isquemia, ¿qué va a provocar? Lo que conocemos como infarto. Si este coágulo se forma en un vaso sanguíneo arterial tan pequeño, va a obstruir el flujo sanguíneo. Esa obstrucción del flujo sanguíneo o falta de irrigación se llama isquemia. Y esta isquemia lo que provoca es que la célula que viene a irrigar este vaso sanguíneo se muera por falta de oxígeno o por falta de irrigación sanguínea. Esa muerte celular por falta de irrigación sanguínea se conoce con el nombre de infarto. ¿Ya? ¿Se perdieron ahí o me entendieron? Bueno, voy a asumir que me entendieron. Seguimos. La otra parte es que la obstrucción del vaso sanguíneo sea una vena. Imagínense un trombo obstruyendo la luz de una vena. ¿Qué provocaría ahí? ¿Cuál sería la consecuencia? Vamos, esta me la responden ahorita. Un infarto, doctor. Pucha, este se aplazó. Otro, a ver. Congestión. Congestión, doctor. Congestión. ¿Por qué sería congestión? Porque la obstrucción es en la vena. Exacto, porque está obstaculizando el retorno venoso. ¿Ven? Entonces, depende de dónde sea la obstrucción del vaso sanguíneo, va a cambiar de consecuencia. Entonces, si la vena, si obstruye en su totalidad la vena, también congestión. Y después nosotros ya sabemos qué sucede más allá de la congestión, ¿no? ¿Cuál es el problema con la congestión? Que tiene edema. ¿Quién me dice? Hipoxia. ¿Y qué más? Hipoxia. Hipoxia, ¿no? Hipoxia. Hipoxia. Entonces, ¿y esta hipoxia qué va a provocar? Muerte También celular. muerte celular, que si es de forma aguda, también se va a llamar infarto. ¿Ya? Hasta ahí están las consecuencias del trombo. Y eso es todo lo referente a trombo. Voy a pausar un poco la... Ahora miramos el émbolo o embolia. El émbolo lo vamos a definir como una materia intravascular
una materia intravascular, puede ser sólida, líquida o gaseosa, que es transportada por la sangre desde un punto de origen hasta un punto de destino, en el que normalmente va a causar una disfunción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un émbolo? Es una materia transportada por la sangre desde un punto de origen hasta un punto de destino. Es decir, no es algo que vaya a estar dando vueltas por la sangre, ¿ya? Es simplemente algo que aparece en un lugar y a donde lo lleve la circulación, ahí va a terminar, ¿ya? Acá tenemos una imagen en el que, a ver aquí, para confundirlos un poco con los términos, esta zona con manchas más rojas, ¿la notan? ¿Qué sería esto? ¿Un hematoma? No, este es un vaso sanguíneo, va por un vaso sanguíneo y lo que provoca aquí, Congestión. no, está saliendo del corazón hacia vaso sanguíneo, por una arteria. ¿El corazón manda sangre a los pulmones por una arteria o por una vena? Por una arteria, ¿no? Pongámosle nombre. Esto de aquí, esta pelotita que ven, ¿qué sería esto? Sería el émbolo, que viene viajando por la circulación. Desde un punto de origen, que quién sabe dónde fue, pongámosle que fue en la pierna del animal o de la persona, agarró la vena cava y se fue, llegó al corazón y este lo mandó a los pulmones. Esta pelotita es un émbolo. Después vamos a ver de qué. Viene y se quedó atascado en la arteria pulmonar. ¿Qué se llama esto de aquí? Isquemia. Isquemia. Y esta falta de irrigación provocó un trastorno acá. ¿Qué se llama este de acá? ¿La isquemia qué provoca? Muerte de tejido por falta de oxígeno. ¿Cómo se llama esa muerte de tejido por falta de oxígeno? Hipoxia, doctor. Hipoxia. No, la falta de oxígeno se llama hipoxia. La muerte de tejido por falta de oxígeno, ¿qué se llama? Infarto. Infarto, ¿no? Infarto de pulmón o infarto pulmonar. Y este evento, todo este evento, ¿cómo se llama? Embolia pulmonar. ¿Ven? ¿Entendieron ahora las definiciones? ¿Ya les queda claro qué es embolia, qué es el émbolo? A ver. Luis Alberto Sosa. Luis Alberto Sosa. Le voy a poner Doctor. ¿Está manejando moto? Sí. No, está con falta ya. No está atendiendo a Luis Alberto Sosa. No, entonces. Diego Condori. Diego Condori está. Sí, doctor. Diego Condori, ¿qué sería la embolia? La embolia son pequeños trombos que se desprenden y circulan por las cavidades de la arteria y las venas.
¿Qué es el émbolo? Doctor, Fíjense aquí los nombres. Este es émbolo. El émbolo, cuando se atasca y bloquea el flujo sanguíneo, se llama isquemia. La isquemia provoca infarto. Y todo esto se llama embolia. ¿Ya? Es el trastorno producido por la obstrucción de un vaso sanguíneo por un émbolo. Eso es la embolia. ¿Podría repetirlo, doctor? Es el trastorno producido por la obstrucción de un vaso sanguíneo a causa de un émbolo. Eso es la embolia. Embolia. En este caso, esta embolia produjo un infarto. Émbolo, isquemia, infarto. En algunos libros van a encontrar esto también como tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un trombo que se formó en la pierna, se desprendió, viajó por la circulación, causó obstrucción de arteria en pulmón y produjo infarto. Entonces, por eso es tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Así se llama. Voy a hacer una pregunta ahora, antes de pasar. Laura Menacho, ¿está? Sí, doctor. Laura, ¿cuál es su definición de infarto? ¿Infarto? Sí. Mm, Serían las obstrucciones de tejido, la obstrucción de los tejidos. La obstrucción de los tejidos se llama compresión. ¿Del vaso sanguíneo será? Bueno, también, eso. Del vaso sanguíneo se llama isquemia o congestión. Ya, doctor. ¿Cuál es la definición de infarto? Mm, mm, mm. Ledesma, Villarroel, Moisés, Doctor, ¿cuál es la definición de infarto? ¿sería un proceso de necrosis, doctor, o muerte de un tejido? Ya, está bien. ¿Qué infarto? La muerte de un tejido. ¿Qué le falta? Que puede ser una forma brusca, doctor, No se complique. ¿Qué es un infarto? Es la muerte del tejido. ¿Por qué muere ese tejido? por falta de Por sangre. sangre y oxígeno. Bien, entonces, ¿qué les pregunto yo en una evaluación? ¿Qué es un infarto? Una muerte del tejido por falta de oxígeno. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Eso es lo que tienen que responder. ¿Qué es un infarto? Una muerte del tejido por falta de oxígeno. No es, no es un ataque al corazón. ¿Ya? Lo mismo. ¿Qué es la embolia? Ya les definí qué era la embolia. No es un accidente en el cerebro. ¿Ya? La embolia. La embolia puede darse en cualquier lugar. El infarto puede darse en cualquier lugar. Lo que pasa es que los infartos y los accidentes vasculares por embolia más frecuentes y que llegan a causar más impacto son los que suceden a nivel de corazón y a nivel de encéfalo, porque rápidamente pueden terminar con la vida del animal o dejarlo con secuelas bastante importantes. Continuamos con esto de los émbolos. Los émbolos pueden clasificarse dependiendo de cuál sea su origen en émbolos de fibrina, y el émbolo de fibrina no va a ser más que un trombo desprendido, ¿ya? El émbolo de fibrina no es más que un trombo
desprendido, que puede viajar por la circulación e ir a obstruir un vaso sanguíneo más adelante. Un émbolo de parásito, que también pueden ser parásitos que estén ahí circulando. Embolias bacterianas o micóticas, que se les va a llamar émbolo séptico. Émbolo séptico, que no va a ser más que una infección que toma la sangre y se disemina por el resto del cuerpo. Fíjense en esta imagen de aquí. Este cerdo tenía una lesión, una gangrena en la cola, una necrosis o destrucción de la cola, una infección. Esta infección toma el vaso sanguíneo, toma las venas, llega al corazón y el corazón se distribuye en varios lugares. Fíjense, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Y empiezan a provocar pequeñas zonas de infarto y además después empiezan a colonizar todo el tejido circundante. Acá esto es una imagen que nos llegó de un bovino, en el que tenemos el pulmón, todo esto de aquí, un lóbulo, un pulmón. Ambos pulmones estaban iguales, tiene esa característica de que ambos pulmones van a cualquier parte. Entonces, cuando tiene todos estos puntitos distribuidos en todos los lóbulos pulmonares, fíjense, hay acá, hay aquí en el medio y hay por acá por la orilla. Cuando miramos mayormente esos puntitos, nos damos cuenta que están compuestos por, aquí, una parte más blanquecina con un halo rojizo, ¿ya? Y le miramos al otro, una parte blanquecina con un halo rojizo. Esa es la característica del émbolo séptico, que llega, coloniza y también produce esas pequeñas áreas infartadas alrededor o necróticas, ¿ven? Halo blanquecino con centro rojizo y que se distribuye de forma, o sea, va a distribuirse por todos los lóbulos pulmonares, porque como llega por la arteria pulmonar, entonces esa y se ramifica en partes iguales, entonces esa arteria pulmonar manda por acá y manda por allá. Y donde quede obstruido este émbolo séptico es que va a desarrollar todos esos puntitos que ven ahí. Aquí se da mayor aumento. Esto se llama embolia séptica. Es una neumonía séptica, ¿ya? ¿Ven el pulmón con este patrón? Neumonía séptica. Entonces, ¿cómo se responden ustedes de que hay una infección en algún lado del cuerpo que se ha diseminado y ha llegado al pulmón? Cuando nosotros cortamos estas partecitas, las partes de aquí, las miramos al microscopio, vemos una colonia de hongos. Ya, todos estos son hongos, son estructuras micóticas. Aspergilosis puede ser. Esto, lo que no se llegó a determinar en este animal fue de dónde era el origen de esta infección, porque como nos trajeron solo el pulmón, y eso fue lo que más llamó la atención, no sabemos si esto vino del hígado, digestivo, de algún otro órgano por ahí, riñón, estómago, alguno de los preestómagos por ahí, corazón, no sabemos. Solo nos trajeron el pulmón y llegamos a esa conclusión, una neumonía embólica micótica. ¿Por qué? Porque estaba por hongos. Después hay otro tipo de émbolos que se va a llamar émbolos celulares o émbolos neoplásicos. ¿Y qué característica tiene esto? Es que el animal puede tener un tumor en cualquier parte del cuerpo. Este tumor, al diseminarse o alejarse del tumor inicial, va a tomar vasos sanguíneos y se va a distribuir por el resto del animal. A donde lo lleve la circulación, ahí se va a quedar, ¿ya? Ahí se va a quedar. Entonces, tenemos nosotros aquí una arteria, este es un corte de un tumor, tenemos una arteria, y sobre la arteria siempre viajan vasos venosos y linfáticos. Y ahí tenemos estos émbolos, estos grupos de células que vienen de un tumor
y que están diseminándose hacia donde los lleve la circulación. Los van a quedar atrapados en cualquier lugar y van a producir metástasis o van a empezar a formar nuevos tumores. Si llegan a pulmón, van a tener un patrón de distribución similar a este, pero con formación de pequeños tumores. Y pueden haber embolias de grasa también. Puede ser que haya ruptura de algún hueso largo que tenga médula y esa por accidente también ingrese a la circulación y empiecen a haber émbolos de grasa que también van a llegar a obstruir vasos sanguíneos. Émbolos de gas también cuando por accidente uno inocula burbujas de gas, esas se convierten en émbolos de gas. Consecuencias del émbolo va a ser la embolia, y la embolia va a ser que lo más común es que llegue a producir un infarto, ¿no? Consecuencia del émbolo es que puede llegar a producir un infarto. Ahora, ¿cuál de los émbolos o de los tipos de émbolos son los que van a llegar a producir infarto? Vamos a ponerlos aquí. Pueden ser los de gas, pueden ser los de grasa, y pueden ser los de fibrina o los trombos desprendidos. Estos pueden viajar en la circulación, bloquear un vaso sanguíneo y terminar provocando el infarto. Los otros tipos de émbolos, como los sépticos, ¿cuál sería la consecuencia de un émbolo séptico? Que tenga bacterias o que tenga hongos. Que simplemente es la diseminación de la infección. ¿Cuál sería la consecuencia de un émbolo neoplásico? Ese no va a producir infarto. Simplemente va a ser también la diseminación del tumor primario, ¿no? Por eso es que hace metástasis. Los émbolos neoplásicos, su consecuencia es que va a producir la diseminación del tumor primario. Los sépticos, que van a provocar diseminación de la infección bacteriana o micótica, y los émbolos de grasa o los de fibrina van a producir infarto. Ya sabemos qué es el infarto nosotros. Puede ocurrir en cualquier órgano. Acá tenemos el infarto agudo de miocardio, que es el más conocido y el que llega a causar la muerte del animal. Fíjense que dependiendo de dónde, dependiendo de la magnitud del trombo o del émbolo que cause la obstrucción del vaso sanguíneo, es que se va a llevar va a ser más o menos intensa la patología. A veces pueden bloquear pequeñas áreas ahí y esto pues no va a repercutir en mayores consecuencias para el animal o la persona. Un pequeño infarto, de seguro que nada. Pero ya cuando llegan a causar un área de infarto tan grande, es donde ya se produce lo que se conoce como infarto agudo de miocardio. Y esto sí que causa la muerte. Aquí hay otro concepto interesante. Miren, ¿qué es el infarto? Un área de tejido con necrosis por isquémica. ¿Qué es el infarto? Una necrosis por isquemia. Sería un buen concepto. Acá tenemos un infarto renal que puede también pasar desapercibido en el animal porque es una pequeña parte, un infarto de 1 centímetro, un órgano de alrededor de 15, no le va a hacer nada, ¿no? Entonces es una pequeña parte de tejido muerto que por ahí va a ser reorganizado y reemplazado por tejido fibroso y esto va a quedar como una cicatriz. Igual tienen forma de V o de cuña por el patrón de los vasos sanguíneos. Las arterias que ingresan al órgano se van a distribuir en vasos sanguíneos cada vez más pequeños y siempre van abriéndose. Entonces,
Si se bloquea aquí, el infarto va a tener esta zona. Si se bloquea aquí, el infarto va a tener toda la zona que irrigue ese vaso sanguíneo obstruido. Acá hay unas imágenes que no llegaron, notan aquí. Inicia por aquí y viene hasta acá. Y viene por acá. Ese sería el infarto. Acá hay otro que inicia por aquí y viene en la zona infartada. Y esta es una pequeña hemorragia. Acá igual, este es un infarto de miocardio. Tenemos que el infarto es toda el área esta que cambia de color. Un infarto a nivel mesentérico es que se bloquee el vaso sanguíneo de aquí, esta arteria por un trombo o un émbolo, y se produzca infarto a nivel de toda esta zona, como ven aquí. Otra zona infartada a nivel de encéfalo, se bloquea el vaso sanguíneo y se produce el infarto.